Bueno, la semana pasada nosotros hicimos un insert sobre el tema de la Iglesia Católica, la escogencia de el sustituto como arzobispo de Santo Domingo del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Resulta que entonces el cardenal López Rodríguez había renunciado a la sede del arzobispado de Santo Domingo, que recuerden ustedes es el primado de América. Entonces el Papa Francisco eligió a Francisco Osoria. Nosotros hicimos una especie de análisis de lo que pudiera haber pasado precisamente, aunque ya habíamos dicho también en ese mismo análisis que ya el Papa había elegido definitivamente a su obispo de Santo Domingo. Lo que faltaba era revelar el nombre por parte de la propia Iglesia Católica. Jude Tadeo Sokolo, quien es el representante del Papa aquí en Santo Domingo, pues entonces reveló que fue Francisco Osoria quien fue elegido, pero no será hasta el 4 de septiembre que se asumirá ese arzobispado de Santo Domingo. Francisco Osoria ha sido un obispo controversial en San Pedro de Macorís. Hay personas que lo objetan porque dicen que pudiera tener algunas mezclas y algunas situaciones con la defensa de los extranjeros, especialmente en San Pedro de Macorís. Y hay muchas controversias que no se han revelado ante la opinión pública. Sin embargo, hay que decir que tiene muchas cosas positivas Francisco Osoria, y fue elegido definitivamente como arzobispo de Santo Domingo, el primado de América, y él ha dicho que para él fue una sorpresa. No sé, porque era un secreto a voces que Francisco Osoria iba a ser elegido como el arzobispo de Santo Domingo, porque ya en el mismo análisis que nosotros hicimos la semana pasada, decíamos cuáles eran las objeciones para los otros candidatos a el arzobispado de Santo Domingo. Amén de todo esto, de la escogencia, de lo que tiene que ver con el representante de la Iglesia Católica en el arzobispado de Santo Domingo, ha habido como una especie de asuntos eclesiásticos que nos mueven como a suspicacia. El presidente Danilo Medina se reunió en esta semana también con los obispos, todos los obispos, en una reunión que fue cuasi clasificada. ¿Por qué? Porque pocos medios de comunicación se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Danilo Medina se fue subrepticiamente hacia la casa de María de la Altagracia en la Avenida de las Américas, una casa de retiro de los obispos en esa zona, y por consiguiente mucha gente desconoce incluso dónde se encuentra esa casa, esa vivienda. Allí se reunió con los obispos, no hubo, parece que hubo alguna fotografía que yo se la voy a mostrar en pantalla, precisamente que no todos los medios de comunicación pudieron. A mi modo de ver, esta fotografía fue una especie de, vamos a decir, algún celular de alguna persona que estuvo presente. Mire esta fotografía, por ejemplo. Exacto, no tiene ninguna luz, se nota que no es una foto profesional de prensa, y a mi modo de ver, eso quiere decir que esta reunión se llevó a cabo muy, no sé si decir secreta, pero por lo menos muy discreta esta reunión. ¿Qué trataron en esta reunión el presidente Danilo Medina con los obispos? Bueno, allí en esta reunión con el presidente Danilo Medina, los obispos, hay que decir quienes participaron, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Francisco Osoria, Freddy Bretón, Nicanor Peña, los obispos de Baní, el de Baní no, el de Baní es Freddy Bretón, que está en Santiago y que no ha sido sustituido el obispo de Baní, pero también, bueno, participaron todos los obispos, y Jude Tadeo Sokolo, que ustedes lo ven
en esta fotografía. Ahí estuvo acompañado el presidente Danilo Medina, del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, que no se queda. También allí integró el salón donde estaban los demás obispos, con quienes pasó un balance, se habla, sobre la situación general del país. Los obispos dominicanos además trabajan en la evaluación de la pastoral de la iglesia durante el último año y programan sus líneas generales de acción para el próximo año. Se habla de que eso fue lo que trataron precisamente con el presidente Danilo Medina. Pero la Iglesia Católica está involucrada en casi todo. Y digo que está involucrada en casi todo porque Monseñor Agripino Núñez Collado es el obispo emérito que está también tratando de mediar en lo que tiene que ver con la ley de partidos. Y otra vez viene el tema de la ley de partidos y la ley electoral, porque se habla de que pudiera haber sido posible que se aprobara la ley de partidos y la ley electoral en esta legislatura, pero representantes del Partido Revolucionario Moderno no quisieron que se lleve a cabo esta reforma de la ley de partidos o la ya aprobación definitiva de la ley de partidos y la reforma a la ley electoral. ¿Cuál fue el argumento que se utilizó? No, que no se puede sancochar. Oye, un asunto que tiene 15 años debatiéndose entre los mismos partidos y no ha podido aprobarse la ley de partidos, no es más que una excusa para no aprobar esa ley de partidos. ¿Por qué? Porque esa ley de partidos y esa nueva reforma a la ley electoral cohesiona los partidos políticos y evita lo que está pasando actualmente con los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que si a mí no me conviene estar en este partido, me brinco para el otro. Y viceversa. Ah, no me dan la candidatura aquí, me voy para el otro. Y eso es de chivo en chivo, como si fuera así mismo chivos, brincando de partido en partido. Y además no hay como esa vergüenza. Lamentablemente tenemos que decir que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ahora mismo que fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados por el Partido Revolucionario Moderno y apoyado por el Partido Revolucionario Moderno, pero hablan los corredillos que le están haciendo la vida imposible dentro de ese partido. ¿Y usted sabe lo que hizo? Se fue con el Partido de la Liberación Dominicana, se juramentó con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esas son cosas que si la ley de partidos se aprobase, se evitara. Además, la fiscalización de los partidos políticos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los recursos que reciben los partidos políticos? Ahora, por ejemplo, el Procurador General de la República está diciendo que hay recursos del narcotráfico que fueron utilizados en las recientes elecciones pasadas para algunos candidatos a regidores y legisladores, que si se hubiese aprobado la ley electoral o la ley de partidos, eso también pudiera haber sido fiscalizado, pudiera ser evitado. Pero actualmente no es posible. Y entonces eso no quieren aprobar los partidos políticos. Definitivamente, si hubiese habido alguna posibilidad, alguna interés político por parte de los partidos políticos de aprobar estas leyes, hace rato que se hubiese aprobado. Otro tema que se trató en esta semana fue el tema del dólar. El tema de las reservas del Banco Central, que dijo el gobernador del Banco Central que alcanzó los 5.262 millones de dólares en el país y por consiguiente dice el gobernador del Banco Central que no hay causas que puedan, valga la redundancia, ocasionar un aumento en la tasa del dólar. Sin embargo, aumentó un punto, aumentó a 46 pesos por dólar en esta semana y el gobernador del Banco Central dice que eso tuvo que ver con dos aspectos fundamentales. Primero, tiene que ver con el Brexit
En Inglaterra, recuerden ustedes que en Inglaterra, en Londres, hubo un referéndum para que Inglaterra saliera del grupo de la Unión Europea, cosa que hizo que en Inglaterra bajara y se desplomara el valor de las libras esterlinas. A principio, el representante diplomático de la República Dominicana en Inglaterra había dicho, óyeme, eso va a afectar a la República Dominicana. Inmediatamente salieron algunas personas diciendo y negando, eso no es verdad, aquí no se va a afectar nada. Sin embargo, eso fue lo que pasó. Dijo el gobernador del Banco Central que ese desplome de las negociaciones con Inglaterra, con Londres, incidió en el valor del dólar aquí en la República Dominicana, el Brexit, llamado Brexit. Pero también en estos días, julio, agosto, septiembre, hay una especie de compra de dólares por parte de los comerciantes que comienzan a comprar la mercancía que van a vender en diciembre aquí en el país. Y entonces esa gran demanda de dólar también hace que se incremente el valor del mismo. Pero asegura el gobernador del Banco Central que con las reservas que tenemos, 5.262 millones para ser exactos, no va a permitir que haya ningún incremento en ese particular. Dice que aquellos agentes que quieren apostar a la inestabilidad del mercado cambiario, que pueden perder su dinero ya que el Banco Central dispone de suficientes reservas internacionales para atender cualquier necesidad de liquidez en dólares de la economía, así como para hacer frente a cualquier movimiento no deseado de la tasa de cambio. También dice el gobernador del Banco Central que el 5 de este mes las reservas internacionales ascendían a 5.286 millones de dólares, las brutas, 5.262 las reservas netas, y precisó respecto a recientes publicaciones sobre un posible acaparamiento de dólares que se ha venido creando una especie de burbuja especulativa en el mercado cambiario, producto, entre otras razones, a la volatilidad de los mercados internacionales en torno a los efectos del Brexit, como lo habíamos explicado. Eso pasa precisamente con relación al dólar en la República Dominicana, y felicitar al Banco Popular y al Banco de Reservas. Al Banco Popular por ser uno de los mejores bancos del mundo, mencionado como uno de los mejores bancos del mundo, y así mismo pasa con el Banco de Reservas, que la prestigiosa revista Euromoney reconoció al Banco de Reserva en la categoría de mejor transformación para el banco en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Mejor banco en República Dominicana en el marco de los premios a la excelencia 2016 entregados en esta ciudad, precisamente en Londres, Inglaterra, en la noche del pasado 6 de julio. Eso hay que felicitar al Banco de Reserva, también al Banco Popular, por ser nuestros mejores bancos. Por último, queremos comentar lo que está pasando en términos de la Autoridad Metropolitana del Transporte y el Ministerio de Obras Públicas. Ambas instituciones están elaborando un programa de educación para los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay una costumbre de cerrar las intersecciones y esto bloquea las principales vías de la ciudad por la intolerancia, por no ceder el paso. En ciertas ocasiones hay veces que el semáforo le da a usted verde, pero usted sabe que no va a poder cruzar. ¿Por qué? Porque hay vehículos todavía en la línea posterior a la intersección que usted va a cruzar y no le va a ser posible cruzar la vía. ¿Qué va a pasar? Que usted se va a colocar en el centro de la vía de las intersecciones y ni va a pasar ni el que está al perpendicular ni el que está vertical hacia usted. Y entonces, ¿cuál es la mejor opción? Ceder el paso.
no cruzar y ponerse en la intersección. Para lo cual, la Autoridad Metropolitana de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas han colocado una especie de cuadrículas mamey para que se vean, lumínicas, para que el conductor respete esas líneas y no se coloque allí. Y entonces va a utilizar lo que se denomina multas educativas, multas morales, no económicas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con un tabloncillo le va a colocar y usted va a firmar como ciudadano este formulario diciendo que usted se hace responsable de haber cruzado esa vía, colocarse en la intersección y entonces, en ese sentido, usted está condenado moralmente por haber hecho esta situación. Y con el compromiso suyo, usted va a firmar eso en ese compromiso para decir que usted no va a cometer esa infracción otra vez. Si entonces posteriormente, cuando ya esto se levante, usted comete esa infracción posteriormente, entonces se le va a colocar una multa económica que le afecte el bolsillo. Hay que apoyar esta iniciativa educativa por parte del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Metropolitana del Transporte, que decía Onésimo González. ¿Usted recuerda a Onésimo González, que fue precisamente director de la MET en alguna ocasión, que es uno de los mayores expertos en asuntos de tránsito y de vía aquí en la República Dominicana? Decía Onésimo González que si aquí no se asegura, se prevé en 10 años a la capital en términos de lo que sería el tránsito vehicular, esto será invivible, dice Onésimo González, y yo le creo. Es un experto en el tema y yo creo que hay que respetar las leyes de tránsito, hay que reformar la ley de tránsito y hay que apoyar a la Autoridad Metropolitana de Transporte en ese sentido para poder ver si podemos de alguna manera organizar nuestro tránsito. Eso pasa, por ejemplo, con la petición que existe de que pueda hacer que haya una variación de horarios para los empleados públicos, para los estudiantes y organizar un poco lo que es el horario para descongestionar las vías de comunicación en la República Dominicana. Eso yo creo que es importante. Si es conveniente o no es conveniente, ya los estudiosos del tema lo decidirán. Lo importante es que nosotros respetemos las leyes en el país.